Larvas astrales. Hablar de larvas astrales implica definir ambos conceptos que entendemos en autodefensa psíquica, en esoterismo como larva, y que entendemos por lo astral. Permítame comenzar deteniéndome en este segundo término, que definimos como astral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mundo astral, plano astral, universo astral, viajes astrales? La imagen ya icónica que refleja, por ejemplo, la imagen que acompaña en estos momentos, desdoblamientos astrales. ¿Qué significa? ¿Cuánto hay de cierto en todo eso? ¿Y cómo imbrica, cómo se vincula con la autodefensa psíquica? Bien, veamos esto parte por parte. El plano astral, mundo astral, universo astral, como ustedes quieran llamarlo, lo astral, se define como una sustancia universal, extremadamente sutil, no detectable por los sentidos físicos del ser humano, ni por nuestros, hoy en día diríamos, nuestros aparatos de medición, que interpenetra el universo denso como lo conocemos y da persistencia, consistencia y existencia al mismo. Piensen ustedes en otro universo, completo, como el universo físico en que nos desenvolvemos, pero ese otro universo está hecho de materia, sí, de materia, pero una materia tan sutil que interpenetra, que se mezcla con la materia física, literalmente diríamos en un plano paralelo a la misma. Ese universo astral, ese plano astral, duplica el universo físico. Y si duplica el universo físico, nos duplica a nosotros como seres del universo físico. Aquí es importante tener una concepción de radical importancia. Cuando nosotros en una noche estival estamos al aire libre, en el campo, y nos detenemos a observar la magnificencia del firmamento, solemos decir, oh, qué hermoso es el universo, como si el universo fuera algo que está allí y yo estuviera aquí. Y bien sabemos que esto no es así. Yo soy parte del universo, yo estoy en el universo, yo formo parte del universo, el universo me interpenetra y pertenezco a él. Bien, en el plano de lo astral pasa exactamente lo mismo. Todo ese plano astral, todo ese universo astral, se justapone en otro nivel vibratorio con el universo y plano físico como lo conocemos. Si se justapone en todo el universo, en ese lugar del universo ocupado por mi cuerpo físico humano, también se justapone. La duplicidad en el plano astral de mi cuerpo físico es lo que llamamos mi cuerpo astral. Como veremos e iremos desarrollando en distintos momentos de esta formación, este cuerpo astral que interpenetra el cuerpo físico puede adquirir consciente o inconscientemente cierta autonomía y entonces se producen los fenómenos de desdoblamiento, que es cuando se separan levemente pero manteniendo algún contacto, de proyección astral, que es lo que popularmente se conoce como viaje astral, es decir, el desplazamiento en el espacio, en lo que entendemos como espacio físico del cuerpo astral respecto del cuerpo físico, y otros escenarios de similar parecido. Esta afirmación puede generar en ustedes la siguiente reflexión. Ustedes pueden decir, bueno, Gustavo, suena muy interesante. Sí, sabemos desde hace tiempo que siempre se habla en esoterismo de los mundos astrales, de los planos astrales, de los viajes astrales, del cuerpo astral, de las cirugías en el astral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué evidencia hay de que eso realmente existe? ¿O tenemos simplemente que conformarnos con las declaraciones de los clarividentes, de los maestros espirituales, que por la afinidad de su tercer ojo, que por la pulcritud con que han tratado su chakra del entrecejo, pueden percibir y describirlo al resto de la humanidad, que en condiciones normales no lo percibe? ¿Tenemos que conformarnos con ello? La respuesta es no, porque hay otras evidencias.
y de esas voy a hablar ahora. Desde hace unos 35 poco más años, concretamente desde 1985, los astrofísicos manejan una hipótesis que fue durante muchos años hipótesis, hasta que 15 años atrás pudo demostrarse su existencia empíricamente, de lo que llamaban la hipótesis de la materia oscura. Ellos habían observado que el universo que conocemos, el universo físico, el universo energético, galaxias, soles, sistemas estelares, nubes de gas cósmico, etcétera, etcétera, cúmulos estelares, cúmulos globulares, cuásares, púlsares, bueno, todo el universo físico, para comportarse como se comporta, debía tener una masa de materia que no existía en la realidad. Es decir, faltaba en el universo, falta, desde esa mirada en el universo, una cantidad de materia brutalmente significativa para que el universo se comporte mecánicamente como se comporta. Entonces postulan lo que en principio es una hipótesis. La hipótesis de que existía algún tipo de materia no perceptible por los sentidos físicos, por el ojo humano, tampoco detectable por nuestros aparatos de medición, que estaba omnipresente en el universo, es decir, que se interpenetraba con la materia física tal cual la conocemos, y que debía existir, pues de no hacerlo, no se podía explicar cómo el universo se comporta tal como sabemos que se comporta. Como se habrán dado cuenta, a esa hipótesis que llamaron hipótesis de la materia oscura, la estaban definiendo con la misma terminología que desde hace milenios los maestros espirituales definen el plano astral, la materia astral o el universo astral. Les decía, durante años fue simplemente una hipótesis, pero hace aproximadamente 15 años atrás, las más avanzadas investigaciones en el terreno lograron que astrónomos y astrofísicos pudieran obtener evidencia, ahora tangible, contejable, de la existencia de la materia oscura. Es más, sostienen la afirmación de que en realidad el 80% del universo debe ser materia oscura, y todo lo que percibimos, todo lo que vemos, todo lo que detectamos con telescopios, radiotelescopios, satélites, sondas de investigación profunda, es apenas el 20% sólido, restante de ese metaverso, es decir, que trasciende al universo como lo conocemos. Es decir, materia oscura, materia astral, materia oscura son dos formas diferenciadas de denominar a un fenómeno que intuitivamente, espiritualmente se conoció durante milenios y recién, llegado el siglo XXI, pudo comprobarse fácticamente. Ambas comparten las mismas características. En ese universo astral, en ese plano astral, existe una vida que le es propia. Entidades que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, se alimentan y mueren dentro de ese propio plano. En ese plano existen dos, como una simplificación si se quiere muy grosera, dos niveles de existencia. Lo que ocupa el alto astral, lo llamamos así en función de comprenderlo como de una vibración superior, y lo que llamamos el bajo astral, las entidades de una vibración inferior. Vamos a describir a lo largo del curso alguna de ellas, porque tenemos que hacer hincapié en una observación particular que comenzamos hoy aquí. En ese plano inferior existen, entre otras entidades, las que llamamos larvas astrales. La imagen que nos está acompañando en este momento va a facilitar la comprensión de qué hablamos cuando hablamos de larvas astrales. La larva astral es una entidad de psiquismo muy primitivo, de motricidad y respuesta neurológica, uno estaría tentado de decir, casi límbicas, y conformado esta entidad, la larva astral, por materia astral. A veces se pregunta, pero en realidad eso es lo que queda de una persona que falleció, no, eso es otra cosa. El residuo astral de una persona fallecida, lo veremos luego, es lo que llamamos cascarón astral. ¿Es que se trata de algún tipo de entidad espiritual? No, ya dijimos que lo espiritual es una cosa, lo astral es una diferente, lo mental una tercera y lo energético una cuarta, son distintos planos.
Piensen ustedes en una Taenia saginata, en la lombriz solitaria. Ese parásito que quizás ustedes ingieren inadvertidamente al comer una carne mal cocida, incuban en sus intestinos, al cabo de los meses se van desarrollando y crece dentro de sus propios organismos como una entidad diferenciada. Es un gusano planario, es un gusano plano, gigantesco, alcanza hasta los 6 metros de largo, que ocupa todos los intestinos y que se va alimentando de los nutrientes que ustedes van comiendo. Con lo cual empiezan a pasar los años y la persona que está infectada por este gusano planario cada vez se consume más, adelgaza más, parece que no asimilara los alimentos, y esto ocurre porque es el parásito el que en realidad se está nutriendo a expensas de esta persona. Pero una entidad parasitaria, y esto lo vemos en el ejemplo de la Taenia, lo vemos en parásitos vegetales, arborícolas y demás, no puede vivir si no es parasitando a otro ser. Cuando se logra expulsar la lombriz solitaria, cuando a la persona se le facilitan ciertos preparados que matan al parásito y entonces el cuerpo, recién entonces, lo reconoce como un cuerpo extraño y lo expulsa, es donde uno puede recoger los trozos que el cuerpo va defecando y reconstruir, ¿no?, estos animalitos de monstruosas proporciones que quizás durante años vivieron en nosotros sin que quizás nos diéramos siquiera cuenta. Esto es un parásito del reino biológico, por lo demás muy conocido por la clínica cotidiana de muchísimos países. Ese tipo de entidad parasitaria también existe en el plano astral. Insisto una vez más, no es algo que queda de una persona que falleció, de una entidad espiritual demoníaca, no. Es un ser que nace, vive, se alimenta, crece, se reproduce y muere en el plano donde tiene existencia. Su cuerpo está constituido de esta materia, en vez de estar constituido de materia biológica, como la lombriz solitaria, está constituido de materia astral. Y como dijimos, un psiquismo muy primitivo, como el que corresponde a todo buen parásito. Bien, supongamos que, por imperio de las circunstancias que ya describiremos, nos cruzamos en el camino de una larva astral. Piensen lo siguiente. Si la larva astral es un ser vivo, un ser astral, pero vivo, a fin de cuentas, que necesita alimentarse, ¿de qué se alimentará? ¿De una hamburguesa de McDonald's? Seguro que no. Se alimentará de lo que es su propia naturaleza, de sustancia astral, de materia astral. No nos afecta si lo que esta larva astral parasita es el cuerpo astral de una planta o el cuerpo astral de un pobre animalito, pero ¿qué pasa si se cruza con el cuerpo astral de una persona? Pues lo dicho, la parasita. La parasitación consiste en el hecho de que la larva astral se adhiere al cuerpo astral de la persona, a veces durante semanas, a veces durante meses y en ocasiones durante años, alimentándose, nutriéndose de la materia astral del cuerpo astral de la víctima. ¿Cuál es el síntoma que esto ha ocurrido y cuáles son las consecuencias de permitir que esto continúe? El síntoma del ataque de una larva astral es muy claro. Cuando después de una noche pesadillesca de mal dormir, a la mañana siguiente, en el día siguiente, ustedes encuentran en su cuerpo marcas como hematomas, como moretones, como cardenales, como marcas de golpes o como picaduras, pinchaduras, como pequeños circulitos sangrantes, como si dos pequeñas púas hubieran punzado la piel y presentaran unas leves estrías sangrantes. Va de suyo que la larva astral, esto se manifiesta no porque la larva astral la emprenda a puñetazos con la víctima y tenga dos prominentes colmillos que ande clavando en la persona que es víctima. Esas marcas en el cuerpo son somatizaciones que provoca el inconsciente del individuo perturbado para que conscientemente advierte y comprenda que algo externo lo está atacando. La persona entonces tuvo una noche de muy mal dormir
una noche pesadillesca, se despierta a la mañana y observa un brazo, una pierna y presenta un hematoma considerable. Sabe que no es sonámbula, sabe que al día anterior no se anduvo golpeando con los muebles en la casa. Aparece esa marca sin razón de ser. Tal vez hasta ese primer día no le dé mucha importancia, pero vuelve a ver a la noche siguiente o unas noches después, esto no necesariamente ocurre todos los días seguidos, otra noche de muy mal dormir, otra noche pesadillesca y otra vez por la mañana, la persona observa su cuerpo, se mira en el espejo y observa marcas. Y sabe, o las personas que viven con él, con ella, le dicen, tú no te has levantado dormido, no te has golpeado con el filo de una puerta, no hay ningún insecto en la cama que te pueda haber dejado esas marcas. Cuando se suman estos dos síntomas, podemos tener la casi certeza de estar ante el ataque provocado por una larva astral. Pero la certeza absoluta la tenemos cuando sumamos lo que podemos manifestar como consecuencias del ataque de la larva astral. Y paso a explicarlo. En 100 metros llegarás. Los más antiguos autores y maestros espirituales, pero también muchos respetabilísimos de tiempos contemporáneos, tratan de ilustrar un concepto que quizás para el común de la gente resulte un poco arduo de comprender al principio, y que es la identidad entre lo que llamamos el cuerpo de deseos, el cuerpo emocional o cuerpo sensorial y el cuerpo astral. Si yo tomo el conjunto de mi naturaleza, de lo que defino como el conjunto de mis deseos, o el conjunto de mis emociones, o el conjunto de mis sentimientos, puedo llamar a ese conjunto mi cuerpo emocional, mi cuerpo sensorial, mi cuerpo de deseos. De la misma manera, como puedo llamar a mi psiquis mi cuerpo mental, porque la suposición de que la psiquis esté limitada al cerebro es solo producto de la mirada mecanicista positivista de los últimos 150 años. Existen corrientes muy bien fundamentadas que señalan que lo que llamamos psiquismo sería una función integral e integradora de toda la naturaleza humana. Pero no nos vayamos ahora por ese carril. Entonces, yo llamo a la totalidad de mis emociones cuerpo emocional, cuerpo sensorial, cuerpo de deseos. Y lo que los antiguos maestros nos enseñan es que lo que yo llamo emociones, sensaciones, deseos, es la forma en cómo se expresa en el plano denso el comportamiento del cuerpo astral en el plano sutil. Otra vez, regreso para reafirmar este concepto. Según cómo esté, cómo se comporte, cómo fluctúe mi cuerpo astral en el plano sutil, eso se expresa en el plano denso como emociones, sensaciones, deseos. Hay una absoluta correspondencia e identidad entre lo astral y lo emocional. Concepto que da pie a una serie de reflexiones interesantísimas que cruzan literalmente como flechas todo el pensamiento esotérico. En lo que quiero detenerme, sin embargo, es en lo siguiente. ¿Qué provoca la atracción de una larva astral por una persona específica? ¿Es porque está signado de alguna manera? ¿Hay un causal? En realidad sí, uno solo. Que la persona esté atravesando un periodo de muchísimo desequilibrio afectivo, emocional, sostenido en el tiempo. Miren, todos hemos atravesado malos momentos afectivos en nuestra vida, pero generalmente los transitamos, elaboramos el duelo, nos reconciliamos con la situación, inspiramos hondo y seguimos adelante y nos reconstruimos como personas. Sin embargo, hay personas que quedan de alguna manera eternizadas en ese trance. Pasan a veces meses, pasan a veces años y siguen rumiando la misma desesperanza, la misma decepción, la misma cólera, la misma tristeza. Vuelven una y otra vez a girar sobre los conceptos afectivos que lastiman. Ha naturalizado el dolor afectivo, ha naturalizado el dolor emocional.
Cuando una persona naturaliza el dolor emocional, recuerden el estrecho vínculo entre lo emocional y lo astral que mencionábamos anteriormente, es obvio que por carácter transitivo se va a descalabrar significativamente la armonía y el equilibrio de su propio cuerpo astral. Es obvio, por lo tanto, que ese cuerpo astral va a comenzar a tener fluctuaciones en los planos más bajos de su propia naturaleza. Si hiciéramos un espectro de emociones donde el amor universal es el punto más alto y el odio universal es el punto más bajo, tendríamos en la escala de la aguja un sinnúmero de ítems, de puntos: alegría, amor filial, amor fraternal, envidia, decepción, sentido de traición, unas negativas, otras positivas. Todas las emociones que podemos experimentar estarían escritas en ese espectro donde se movería la aguja de nuestra vida. Si nosotros estos aspectos nefastos del dolor emocional los naturalizamos, que significa los sostenemos en el tiempo, es obvio que la aguja se va a mover permaneciendo en los umbrales más bajos de ese espectro emocional que mencionaba anteriormente. Y esto es lo mismo que si eligiéramos agitar las cenagosas aguas astrales donde nadan hambrientas las larvas astrales. Nuestro cuerpo astral, perturbado, deteriorado, desequilibrado por el sufrimiento y por lo tanto vibrando y manifestándose en el bajo astral, va a resultar atractivo para estos seres sedientos de alimento astral que son las larvas astrales, que encontrarán fácilmente el camino hacia nosotros para comenzar a parasitar. Ahora bien, el ataque de la larva astral, de la o las, porque es casi episódico, de inferir si es una o más de una, se traduce como consecuencia inmediata en un agravamiento del dolor emocional, en una profundización de la angustia afectiva. La persona sigue sufriendo y sufre más, y se genera un círculo vicioso. Sufre más, su cuerpo astral vibra aún más bajo en la escala del bajo astral. Esto fortalece la presencia de la larva astral o de las larvas astrales en su entorno, que a su vez agravan el cuadro afectivo, con lo cual empeora el estado astral, con lo cual atraen más larvas, y se puede transformar, como dije antes, en un círculo vicioso, del cual a veces pueden transcurrir años sin salirse del mismo. No hay un porqué en el sentido de intencionalidad. Las larvas astrales no son seres inteligentes que dicen: voy a atacar a esa persona porque tengo tal razón para hacerlo. La elijo como víctima dado que no. Es simplemente así como ustedes comieron inadvertidamente los huevos de la Taenia saginata en esa carne mal cocida. Así como las bajas defensas inmunológicas, por ejemplo, una crisis emocional, los hacen más vulnerables a bacterias, gérmenes, microbios o virus. Este decaimiento, esta depreciación emocional, producto del sufrimiento emocional, que la persona, insisto, naturaliza. Lo que nos dice esto, que la persona ya hace tiempo que podría haberse puesto a trabajar para revertirlo, pero claro, hay muchas personas que encuentran cómodo inspirar lástima. Hay muchas personas que de alguna manera por primera vez experimentan algo parecido a la atención y al calor afectivo de los demás cuando se muestran como víctimas, como sufrientes víctimas de crisis afectivas. Entonces, en ciertas psicologías, la naturalización del estado de dolor es casi una medida de conservación de un statu quo que resulta cómodo, hasta que parecen las larvas astrales a incorporarse al proceso. Entonces, si en ese momento no se hace rápido lo necesario
para rechazar a las larvas astrales, para cortar la perturbación de la misma, y que significa tanto trabajar en el rechazo a estas entidades como en el trabajo interior para recuperarme de un estado de postración afectiva que no es natural, que no es normal, que por consiguiente no es saludable y que de persistir más pronto que tarde puede provocar que nuevas larvas astrales vuelvan al ataque. Entonces debemos trabajar en dos niveles: cómo rechazo a las larvas astrales, cómo las mantengo alejadas, pero también qué debo hacer para recuperarme yo y evitar que esta crisis de oportunidad, que es el ataque de las larvas astrales, vuelva a producirse.